Gracias, Urso, por la presentación. Es un agrado poder compartir en este congreso, el tercer congreso digital de nuestra querida Alodip. Gracias por la presentación nuevamente. Felicitaciones a todo el comité organizador, en especial a Alfonso por todo el trabajo realizado en el éxito de este congreso que, como tú bien decías, ya culmina con su cuarto día. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación. ¿Me confirmas, por favor, Urso, si es que se está escuchando bien? Sí, Matías, yo te escucho muy bien. Fantástico, muchas gracias. Bueno, tal cual como decía el doctor Moreno, el tema del cual me interesa comentarles el día de hoy es resinas compuestas monocromáticas, que sin duda están al servicio de la odontología restauradora actual. Y mencionarles un poco sobre mí, representando a, tal cual como decía Urso en la presentación, a la Universidad Andrés Bello, mi alma mater, digamos, representando también a la Sociedad Operatoria, Universidad de Viña del Mar también, donde me desempeño, y a quienes agradezco por permitirme poder estar hoy día con ustedes, y donde además gran parte de lo que se va a comentar hoy día son trabajos que hemos estado desarrollando en la parte clínica con alumnos de odontología restauradora bajo mi tutoría, por lo cual me tiene muy contento de eso y orgulloso de poder presentarles esta presentación. Para los que no conocen Alodip, Alodip es la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, la cual llamo yo la familia Alodip. Ustedes pueden ver aquí en imagen a distintos exponentes de distintas partes de Latinoamérica, a los cuales saludo si es que están conectados, donde hemos hecho grandes amistades y donde tengo gran admiración por muchos de ellos y con los cuales aprendemos en los diferentes congresos y en las diferentes instancias que tenemos para compartir. Y comentarles un poquito también de RODIP, que es la revista de difusión de los diferentes trabajos de investigación a los cuales invito a ustedes a poder participar. Simplemente googlean la revista y pueden encontrar las bases para poder participar y poder publicar sus trabajos de investigación. Y Alodip es el esfuerzo de muchas personas, muchos de los que están ahí, pero también de algunos que ya lamentablemente no están, como el doctor Gilberto Nostroza, fundador y alma de esta sociedad, junto con otros también, como por ejemplo el doctor Lanata, el doctor Oscar Stenbecker, entre muchos otros. ¿Okay? Así que un saludo a él y esta presentación va dedicada al doctor Nostroza. Bueno, entrando ya en materia y relacionado con estas resinas monocromáticas, año a año la industria odontológica, el mercado odontológico nos sorprende con nuevos materiales, nuevas tecnologías, con el objetivo de simplificar nuestro quehacer diario, buscando la simplificación de los procesos, haciendo técnicas mucho menos sensibles, tanto como en manos expertas como en manos inexpertas, buscando ahorrar tiempo, recursos, etc. Y sabemos de que lamentablemente muchas veces este ahorro de tiempo no trae los mejores resultados y vamos a conversar en detalle sobre ello y que lamentablemente no todo lo que efectivamente sale al mercado nos va a asegurar el éxito en nuestros procesos restauradores. Y por eso es que vamos a estar revisando también literatura sobre estas resinas monocromáticas. Les voy a transmitir un poco mi experiencia personal, habiéndola probado ya por aproximadamente un año, y dilucidaremos si efectivamente cumple el objetivo que nos propone la empresa, ¿de acuerdo? La industria odontológica. El mejor ejemplo, y contestando a esta pregunta, a la cual si es que creemos en lo que la industria nos ofrece, yo diría que sí, pero también depende de cuáles son nuestras expectativas por un lado y cuáles son los objetivos y nuestras exigencias, ¿cómo no? Y en base a lo que mencionaba respecto de que cada material que irrumpe en el mercado nos va a asegurar el éxito de nuestro quehacer, de nuestras restauraciones,
El mejor ejemplo es la adhesión, específicamente los adhesivos con sus diferentes generaciones, en que cada vez que hemos tratado de ahorrar tiempo, en la mayoría de los casos no ha sido así. Y es por eso, sin ir más lejos, que hoy día están muy en boga los adhesivos universales y ya está la 9ª generación de adhesivos universales en 2 botellas, saliendo ya de lo que es la botella convencional, como también sucedió con los adhesivos de 4ª generación, que finalmente se reunieron en una sola botella para los de 5ª generación y así sucesivamente también en 6ª, 7ª generación, donde siempre lo simplificado aparentemente no nos ha traído el éxito deseado. Siempre me gusta hablar sobre un componente histórico en mis presentaciones y fíjense lo que decía Green, Verdin and Black hacia el año 1896, es que el día está por llegar, probablemente en el tiempo de vida de los jóvenes de ese momento, en que nuestro compromiso sea practicar odontología preventiva en vez de la odontología reparadora. Siendo el año 2023, lamentablemente no podemos reafirmar esto que mencionaba Black en ese entonces, pero algo interesante es que aproximadamente medio siglo antes, este inglés John Thomas nos hablaba de que la correcta manera de remover la caries dental era de una manera bastante poco invasiva, pudiendo dejar incluso un fondo con lesión cariosa, digamos, pero si esta cavidad era correctamente restaurada en la parte periférica de la cavidad, nos iba a asegurar el éxito y que este demonio interno no nos iba a causar mayores problemas. Sabemos lo complejo que es la estructura dental, sabemos que hay diferencias en los tejidos que componen este diente, ya sea por los diferentes componentes, mucho más mineral en el caso del esmalte, mucha más presencia de agua en la dentina, lo que hace que se comporten de una manera totalmente distinta y que la adhesión, por ejemplo, sea totalmente distinta al esmalte, mucho más predecible de lo que es a la dentina. Y hay mucha literatura que habla al respecto. Al final de la presentación van a poder descargar un código QR con el cual van a poder descargar todos los artículos que son mencionados en esta charla. Y es así como hoy día las resinas compuestas constituyen la vasta mayoría de los procedimientos restauradores directos en restauradora. La evolución ha ido simplificando las técnicas, han aparecido nuevos materiales y el aumento de la eficiencia tanto de los aparatos fotoactivadores, los monómeros, etcétera, la calidad del pulido, del brillo de estas restauraciones, han hecho que este material sea prácticamente el estándar de oro hoy día para las restauraciones, siendo un material muy estético, conservador, de bajo costo, con muy buenas propiedades mecánicas, adecuado para diferentes aplicaciones clínicas, pero teniendo claro de que es una técnica bastante sensible. La variabilidad del color de los dientes llevó a los fabricantes a fabricar sistemas de composite que incluyen varios tonos hoy día, y vamos a ver un poco la historia de cómo se ha ido evolucionando esto, con diferentes tintes para tratar de mimetizar y ser lo más parecido posible a la estructura dentaria, existiendo en diferentes opacidades, diferentes tinciones, etcétera, que van y buscan imitar las propiedades ópticas tanto del esmalte como la dentina, siendo esto claramente bastante complejo y vamos a conversar de ello más adelante. Y es así como la evolución y la simplificación de las técnicas y materiales adhesivos y restauradores y el aumento de la eficiencia de todo lo que yo les mencionaba respecto a la fotoactivación, a los monómeros, etcétera, además de las mejoras en cuanto a la estética, el brillo, el pulido, hacen de que las resinas compuestas sean tan ampliamente utilizadas a nivel mundial. Y un poco lo que les comentaba respecto a cómo han ido evolucionando las resinas compuestas a lo largo del tiempo y desde su invento, digamos, ya hacia los años 70, ya hasta mediados de los años 80, predominaban estas resinas compuestas body o universales, diferentes tonalidades y que se mezclaban en pasta a pasta,
siendo bastante citotóxicas y con un umbral de polimerización que escapaba a los cánones que manejamos hoy día, siendo efectivamente con una activación ultravioleta. Pero así desde mediados de los años 80 y hasta el año 2000 aproximadamente, las resinas compuestas que más se utilizaban eran básicamente resinas compuestas con colores de esmalte, dentina e incluso para borde incisional, con diferentes rellenos, y eso ha sido un poco lo que ha evolucionado desde ese entonces, donde inicialmente teníamos resinas hacia los años 60 con un autocurado, luego este curado ultravioleta que les mencionaba a mediados de los años 70, y luego fotoactivados, diferentes rellenos, macro rellenos, micro rellenos, perdón, después resinas híbridas para finalmente pasar a las resinas universales, resinas fluidas, empacables. Y hacia el año ya 2001 y hasta entonces ya efectivamente no solo encontramos resinas para dentina, esmalte, incisal, translúcido, sino que también ya para caracterizar y con diferentes opacidades, con diferentes valores. Para ya del 2007 a la fecha se incorporan también estos composite body modernos y hasta el día de hoy también, y desde el año 2020 aproximadamente, estas resinas compuestas con el efecto cromático. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla, con las diferentes modificaciones y evoluciones que han habido desde el punto de vista de los iniciadores, las fuentes de energía, las modificaciones en los rellenos de las diferentes resinas, y la química, la composición y la polimerización de estos materiales de restauración. Tenemos que hacernos la pregunta de qué queremos los clínicos, qué queremos nosotros de estas resinas compuestas. A mi humilde parecer, queremos identidad, poder reconocer, viendo una restauración, el ADN de ese diente, con los diferentes surcos, con las diferentes caracterizaciones que pueden tener, entendiendo de que los dientes no son una estructura plana, sino que es una estructura tridimensional, y de que esta identidad le va a dar la naturalidad a los dientes. ¿Ok? Muchos buscamos, o la odontología moderna busca estos procedimientos tipo Smile Makeover, donde se busca esta anatomía excelente, la microestructura de los tejidos, pero la pregunta que tenemos que hacer es si es que efectivamente todos nuestros pacientes realmente necesitan estos tipos de tratamiento. En muchos casos no, y fue el caso, por ejemplo, de esta paciente de la universidad, donde tutoriado un alumno de cuarto año llegó a este pequeño cambio donde la paciente efectivamente quedó muy contenta y no teniendo que hacer por ningún motivo algo tan invasivo como carillas de canino a canino, etcétera. Tal cual como mencionaba, estos diseños de sonrisa o cambios de sonrisa tan grandes. No siempre es necesario, en mi humilde opinión, y se pueden llegar a resultados bastante satisfactorios que van a dejar contentos a nuestros pacientes. Y un poco en sintonía con eso y en esa necesidad, cobra mucha relevancia lo que dijo en algún minuto Lorenzo Brecci, de que la mejor y más exitosa unidad funcional es y será siempre el diente del paciente. Por eso cuando proponemos ya realizar alguna restauración invasiva en un paciente joven, tenemos que ser conscientes de que esa restauración no va a durar eternamente y ya debemos ir pensando con anticipación cuál será el siguiente paso dentro del ciclo destructor al cual estamos invitando a este diente al momento de hacer una restauración invasiva. Pensemos un momento lo que vemos día a día en las redes sociales. Primero que todo, ¿necesitamos hacer siempre el recambio completo de las restauraciones? En mi humilde opinión, no. Pero si fuese necesario, efectivamente tenemos que llegar a un nivel de caracterización tan importante siempre. En mi humilde opinión, no. Y me sorprende mucho cómo en redes sociales de repente vemos restauraciones, pacientes que llegan con IGDAS 2 o con IGDAS 3 y finalmente por estas caracterizaciones los pacientes se van con IGDAS 3 o IGDAS 4, ¿de acuerdo?
siendo totalmente innecesario. Entiendo, aplaudo a los que hacen esto porque realmente esas anatomías son maravillosas, pero vuelvo a la misma pregunta de la diapositiva anterior. ¿Es necesario en todos los pacientes? En mi humilde opinión, no. Y es un poco en búsqueda de eso, de esta excelencia, de esta búsqueda de la anatomía perfecta, tanto primaria, secundaria como terciaria en las estructuras dentarias, es que nace hacia el año 80 esta estratificación natural, la layering technique, para satisfacer la demanda estética e imitar la estética de los dientes naturales. A través de esta técnica se puede lograr simular las propiedades ópticas de un diente natural mediante composites de diferentes cromas y opacidades en diferentes grosores, teniendo claro que la curva de aprendizaje de esto es bastante compleja en el sentido del dominio de estos grosores, porque un grosor de esmalte muy grueso, valga la redundancia, nos va a dejar una restauración de color grisáceo, y si el grosor de la camada que va a devolver la dentina es muy gruesa, nuevamente, valga la redundancia, nos va a quedar una restauración con un predominio muy amarillo. Y esta técnica nos va a permitir tener resultados adecuados para la combinación de colores, pero como les decía, requiere mayor complejidad, mayor habilidad por parte del operador e implica también un mayor tiempo clínico del paciente. Y aquí es donde efectivamente nos tenemos que preguntar si es que el paciente dispone de ese tiempo, si es que nosotros queremos disponer de este tiempo siempre, si es que es plenamente realizable, eso es efectivo, pero nos tenemos que preguntar si siempre es necesario y si efectivamente con esta técnica siempre vamos a estar logrando la duplicidad cromática como la que vemos, por ejemplo, en la imagen del centro, donde claramente podemos ver la interfaz entre la restauración y el diente y donde claramente se ve la discrepancia de color, donde claramente no se cumplió esta duplicidad cromática. Y entendiendo esto, nos preguntamos si efectivamente las restauraciones monocromáticas pueden venir a suplir un poco esto, pensando en que efectivamente no todos van a querer realizar una técnica tan compleja, tan sensible, como esta layering technique, desde el punto de vista de la gran cantidad de materiales restauradores que existen, la dificultad en el manejo de las diferentes opacidades, de las translucideces de estos materiales, la elección del color que hay que realizar en el diente in situ, tal cual como ustedes ven en la imagen ahí cuadriculada de abajo a la izquierda. ¿Ok? Dicho eso, tenemos claro que el sustrato dentario es complejo y lograr este mimetismo es muy difícil, donde es muy importante este dominio de los grosores de esmalte y dentina, donde va a ser muy importante la selección del color, y de las diferentes opacidades, tonos opacos, efectos translúcidos, caracterizadores, etc. Es muy importante acertar en el valor, es decir, en la luminosidad, y en el croma, que tiene que ver con la saturación e intensidad del color. Y debemos acercarnos lo más próximos posible al matiz. Siempre tenemos que preocuparnos respecto a la translucidez que vamos a encontrar si queremos lograr estas restauraciones tan estéticas. Tenemos que manejar espesores de aproximadamente 1,5 milímetros para que el efecto óptico sea agradable, sin colores grisáceos ni lechosos predominantes, y en profundidades mayores de 1,5 milímetros probablemente va a ser necesario el uso de resinas tipo dentina o tipo body. Tenemos que preguntarnos también para quién estamos haciendo odontología. Si nosotros vemos a esta paciente una sonrisa que aparentemente desde lejos pretende ser una sonrisa gingival, si nos vamos un poco más cerca, confirmamos ello. Viendo la anatomía dentaria, ya vemos de que hay algunas discrepancias, y más cerca ya podemos ver de que hay algunas diferencias en cuanto a color, pero quiero hacerles hincapié en que efectivamente somos nosotros como odontólogos entrenados los que nos damos cuenta de esto, pero probablemente cualquier persona a una distancia social, incluso de repente nosotros a una distancia social, no nos vamos a percatar de estas imperfecciones.
pero siento que nuestras consultas dentales se están transformando cada vez más en estudios fotográficos y es gracias a esto que finalmente nos damos cuenta de estas discrepancias. No estoy diciendo de que no haya que hacer esto, porque la fotografía me parece hoy día algo obligatorio, no solamente para el registro de los distintos procedimientos, sino que de una manera diagnóstica va a ser un aliado para nosotros. Tenemos que comprender también de que todo esto se dificulta por estos tres componentes, la triada del color. No solamente el objeto, que vendría siendo en este caso la restauración o el diente en cuestión, sino que también el observador y la luz visible. De qué manera esta luz va a incidir, se va a reflejar, se va a refractar, va a ser absorbida o va a ser transmitida por la estructura dental. Entendiendo que el color es uno de los parámetros estéticos más importantes en odontología y que puede ser afectado por diferentes factores, como el color de las resinas compuestas, las propiedades del el color, su luminosidad, el croma, el tono, y por supuesto que la translucidez, que probablemente va a ser lo que más va a afectar dentro de este espectro visible que nosotros conocemos. Es así que este comportamiento óptico va a estar directamente relacionado con la elección del color, y es así como este Comité Internacional de Iluminación, el CIE, a través de las diferentes, a través de las diferencias en la sensación, busca comprender el comportamiento óptico de los composites y la interacción que tienen con el diente, y es así que como la investigación clínica y laboratorial se ha centrado en establecer diferentes protocolos para medir el color, pero también para determinar la coincidencia que va a tener este color de la restauración con la estructura dentaria. Y es así como se manejan estos umbrales de perceptibilidad, que no se refieren más sino que a la diferencia de color más pequeña que puede ser detectado por el ojo humano. Y es así como una perceptibilidad 50-50% va a ser la diferencia de color que puede ser detectado por el 50% de los observadores. Y este umbral de aceptabilidad 50-50% no es más que la diferencia de color que es considerada aceptable por el 50% de los observadores. Tenemos que tener presente también de que muy importante va a ser la absorción. Entendemos de que este tomate, por ejemplo, está absorbiendo todo el panel de colores que ustedes ven ahí, pero excepto el color rojo, y ese es el color que nosotros vemos, ese es el color rojo de esa frambuesa que está mordiendo el paciente en la imagen superior derecha. Y esto tiene directa relación con lo que va a pasar, por ejemplo, con el color que va a hacer que, que una restauración que nosotros hagamos se vea bonita o no se vea bonita, por el match que va a generar la correcta elección del color de la restauración en base al color dentario y en base a estos fenómenos ópticos, especialmente el fenómeno de absorción. Esta diferencia de color, conocido como delta E, esta sensación de diferencia de color, se establece que el delta E1 es el color verdadero sin diferencia entre lo medido y lo visualizado, y de que hasta una diferencia de menor a delta 3 no es perceptible para el ojo humano. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en consideración en base a lo que nos propone este sistema de color Munsell que ustedes ven a la derecha abajo, donde, por ejemplo, las resinas unicromáticas, monocromáticas, de las cuales les voy a conversar hoy día, están en ese espectro del color rojizo amarillo, considerando ahí el UE, el color, el tono o matiz, mejor dicho, la saturación que vamos a encontrar entre el eje ahí del color rojo y el azul, y por supuesto también la intensidad, la luminosidad, que tiene que ver con el color negro y blanco y la diferencia en la escala de los grises. Y es así, relacionado con estos colores, que en base a los diferentes materiales de restauración, dentina, esmalte, incisal, translúcido, tintes, opacadores, efectos que encontramos en el mercado y que
han ido evolucionando en el tiempo desde la diapositiva que les mostré hace un par de minutos, que tenemos esta gran dificultad, no solamente por el manejo, como le decía, de la técnica, de las diferentes marcas que encontramos en el mercado, sino porque la boca es una zona compleja, porque tenemos un fondo oscuro y donde la translucidez y la opacidad va a ser algo fundamental que nosotros tenemos que manejar para resultados estéticos satisfactorios. Y es muy importante que conozcamos el material de restauración que nosotros vamos a utilizar, y es muy importante, y esto es una recomendación a título personal, de que los muestrarios que nosotros utilicemos sean hechos con la resina propiamente tal, y no compremos estos o no utilicemos estos muestrarios estándar que se encuentran en el mercado o que incluso muchas veces la misma marca nos entrega. Esto debido a que los lotes pueden ser diferentes y no siempre un color A3 de esmalte, por ejemplo, va a ser igual en un tubo de resina que en otro tubo de resina de la misma marca. Y ni hablar entre marcas diferentes. Así que desde ya esa una recomendación que espero que ustedes se puedan llevar a casa. Y ya les hice el preámbulo para entrar en materia para estas resinas compuestas monocromáticas o también conocidas como resinas compuestas universales o camaleónicas, que llegan al mercado o irrumpen el mercado para facilitarnos las cosas, para los que efectivamente no quieren realizar restauraciones con tanto detalle, no quieren demorarse tanto porque no tienen el tiempo o efectivamente no lo requieren o no lo desean realizar así. Son resinas de cuerpo, conocidas como body también, con una opacidad media y que se utilizan en una única capa para, como les decía, las restauraciones del día a día, buscando el mimetismo con el tejido dentario circundante y esta duplicación cromática, en resumidas cuentas por su relleno y por las partículas monoméricas que se encuentran en su composición, que van a generar la reflexión en base a los tonos, los matices, al color que vamos a encontrar de los tejidos dentarios circundantes, buscando el metamerismo, que es este concepto que introduce O'Brien hacia los años 80, que dice que debe reflejar la luz con igual longitud de onda que el tejido dental que rodea la restauración y refleja luz igual que el diente. ¿Ok? Básicamente este material irrumpe en el mercado para simplificar y en algunos casos hasta eliminar la selección del color. Este efecto camaleón no es más que el efecto von Betzold, que es una inducción, fusión o asimilación del color, o como también se encuentra en la literatura como el efecto mezcla o efecto blending, que no es más que una ilusión óptica. ¿Y por qué es tan relevante? Ya que este efecto blending funciona para el clínico reduciendo, mimetizando o neutralizando las discrepancias de color y o la ausencia del tono adecuado en el material de restauración en base a los tejidos circundantes. El efecto opuesto se observa cuando grandes áreas de color se colocan adyacentes entre sí, lo que resulta en contraste de color. Nuevamente basado en este sistema de color Mansen, y ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí una cavidad con un fondo bastante oscuro, que es algo que vamos a tener que tener en consideración, como vamos a ver más adelante, y en la imagen un poquito más abajo, donde ven la resina camaleónica recién agregada y polimerizada, pudiendo ver ustedes el cambio de color que se genera en su utilización. Este efecto camaleón es el efecto que se genera ante dos estímulos cromáticos con la misma longitud de onda, pero con distinta intensidad, es decir, con diferentes brillos, generando la percepción de diferente matiz. Busca el potencial de combinación con el color dentario circundante por difusión en la superficie de las partículas de relleno que ustedes pueden ver ahí en base a una imagen de microscopía de la resina universal Omnicroma, que es la resina por excelencia, la fundadora en cuanto a estas resinas monocromáticas, generando un color rojo-amarillo a medida que la luz ambiental pasa a través del composite, logrando este mimetismo, como les decía anteriormente, por la dispersión y por la generación de reflejo de estas partículas incoloras
y captan, mimetizan el color de la estructura dentaria circundante y que va a estar directamente relacionado a este efecto von Betzold o este efecto camaleónico por el tamaño de la cavidad y por ende de la restauración, y que puede verse aumentado al disminuir el tamaño de la cavidad, es decir, este efecto camaleónico, mientras más pequeña sea la cavidad y por ende la restauración, mayor va a ser el efecto camaleónico, como también al aumentar la translucidez del material restaurador, pudiéndose tener un efecto camaleónico mayor. Y es así como entramos un poco a analizar la literatura que se encuentra. Cabe destacar de que la literatura no es muy extensa, con lo cual dejo desde ya hecha la invitación a poder desarrollar más investigación, sobre todo investigación clínica, ya que la mayoría de la literatura que encontramos es literatura in vitro, como esta, que busca comparar desde un punto de vista instrumental y visual la capacidad de adaptación del color de estas resinas compuestas. Específicamente aquí, como ven en la pantalla, se comparó Omnicroma con otras resinas ampliamente conocidas en el mercado. Omnicroma es de la marca japonesa Tokuyama, y ustedes pueden ver ahí y repasar un poco más posteriormente con la literatura que les voy a compartir sus diferentes componentes desde el punto de vista monomérico, y de esta manera poder comparar el efecto tanto mezcla, este efecto blending, desde el punto de vista perceptivo, subjetivo y no medible, pero también el componente objetivo, físico, cuantificable, relacionado con la translucidez, todo abocado a esta capacidad de adaptación del color. Y para este estudio principalmente se utilizaron molares intactos, molares protésicos de la marca GC. Se realizaron también eh, cavidades eh, en la parte central de estos molares, y también se replicaron estos dientes a través de las distintas resinas que se mencionan acá en el estudio, sin hacer una cavidad básicamente, sino que reconstruyendo el diente de manera completa. Y es así como ustedes pueden ver acá, que de la manera instrumental, con un espectro radiómetro, midiendo la reflectancia, se compararon estas diferentes resinas, la omnicroma, esta monocromática, con las otras resinas convencionales, llegando al resultado de que Omnicroma presentó mayor y significativo capacidad de adaptación medida de manera instrumental, donde los valores delta E para estos dientes reconstruidos fueron los mayores para Omnicroma, mientras que en las muestras duales, es decir, en los dientes donde se realizaron las cavidades y donde se restauraron con monoincrementos de resina, y que posteriormente obviamente fueron polimerizados, pulidos y sometidos a un almacenaje en agua, etcétera, fueron menores, generando diferencias significativas para Omnicroma respecto a las otras resinas convencionales. Es decir, Omnicroma tuvo la mejor capacidad de adaptación de color medido de manera instrumental. Y además se hizo también la prueba de manera visual con operadores calibrados, donde también Omnicroma presentó una diferencia significativa, pero donde esta capacidad de adaptación era aproximadamente un 20% menor en los especímenes en los cuales se hicieron cavidades y posteriormente fueron restaurados, a diferencia de estas muestras simples, donde se replicó la estructura completa con las diferentes resinas. Ustedes pueden ver ahí que Omnicroma en las muestras simples presentó una capacidad de adaptación de 3.7 y en las duales 0.3, y en las otras marcas 2.8, 2.2, 2.6, 1.9 respectivamente. Esto se explica un poco por la interacción composite-diente, que se manifiesta de manera menor si se observan juntos
que si nosotros lo observamos de manera individual. Y específicamente en estos especímenes en los que se realizó en la cavidad y posterior restauración, estos son imágenes de los distintos especímenes que se realizaron. Ustedes pueden ver ahí en color rojo, con las letras ZT, que son básicamente estos dientes protésicos de la marca GC, que sirven como referencia no solo para la confección de los especímenes simples, es decir, la reconfección del diente, sino que también para los cuales, en este caso particular, se realizaron las cavidades de un diámetro de 4 milímetros, si mal no recuerdo, y 2 milímetros de profundidad, y donde se restauraron con los diferentes materiales de restauración descritos al lado izquierdo, con las siglas ZT para el diente protésico, M1 para el omnicroma, M2, M3, M4 y M5 las resinas compuestas convencionales. Pudiendo apreciar ustedes de que se pueden observar resultados bastante satisfactorios desde el punto de vista estético y que los invito posteriormente a revisar. Otro estudio que encontramos, también estudio in vitro, pero a diferencia del anterior, en restauración, en dientes anteriores, dientes también sintéticos, en este caso de la marca Ivoclar. Y este es un estudio liderado por Hirata y su grupo de investigación, donde está también Camila Zampayo, y donde nuevamente se someten a pruebas la resina omnicroma, y otras resinas más también ampliamente utilizadas en la industria odontológica, y donde se realizaron 60 cavidades, 120 cavidades en realidad en 60 dientes. Hicieron clases 3 con esas medidas que ustedes pueden ver ahí, en incisivos centrales superiores y superiores derechos e izquierdos, donde se limpiaron las cavidades, se restauraron, se aplicó adhesivo Scotch Bond universal, se fotocuró por supuesto, se pulieron con una secuencia de discos Soflex, se almacenaron en agua destilada por 48 horas y se realizaron 2 mediciones de color para en el fondo analizar las diferencias de colores de delta E, comparado el color de la restauración y el color de la superficie del diente. Ustedes pueden ver en la imagen del centro que donde ustedes ven los puntos blancos fueron los lugares donde se realizaron las mediciones y donde se tomaron estas fotografías estandarizadas, por supuesto, para ver la diferencia de color que se generaba a 1 milímetro del punto blanco respecto de la interfase diente-restauración y a 1 milímetro afuera de la interfase diente-restauración, tanto en las cavidades que se hicieron en mesial como en distal de los dientes protésicos, como les mencionaba, de la marca GC, y donde todo fue medido en base a la fórmula CIEDE 2000, con este 50-50% tanto de perceptibilidad y de aceptabilidad que expliqué hace un par de diapositivas. Y donde ustedes pueden ver imágenes acá de las fotografías realizadas tanto para los dientes color A2, A1, A2 y A3, y donde Omnicroma mostró los valores más altos de esta diferencia de color para todos los colores de dientes evaluados, y donde para el resto de los grupos el delta E osciló entre 1.69 y 2.35, sin diferencias estadísticas entre los distintos especímenes comparados. Ustedes pueden ver ahí a Omnicroma para el color A1, A2 y A3, que este delta E fue de 5.58, 4.75, 4.08, bastante más altos que el resto de las de las resinas que participaron del estudio, donde estaba Tetrix, donde estaba Spectra, entre otras. Y donde entre estas efectivamente no hubo diferencias significativas, pero sí existió una diferencia significativa respecto del delta E entre las resinas convencionales y estas resinas unicromáticas o monocromáticas.
Y otro estudio relacionado también con el sector anterior, pero en este caso un estudio en dientes naturales extraídos, donde se analizaron restauraciones eh, realizadas en cavidades de 4 milímetros de diámetro y 2 milímetros de profundidad en, en el centro de la cara vestibular de estos especímenes, y donde se pusieron a prueba nuevamente Omnicroma, que es la que se utiliza básicamente siempre como comparativo, ya que es la primera resina unicromática o monocromática del mercado, y donde también se pone a prueba la resina Vitra Unique APS, que es una resina brasilera de la marca FGN, y donde se comparan con una resina convencional muy difundida, muy utilizada por todos nosotros, como también es la Filtec Z250, donde se hicieron grabados por 15 segundos, lavados, secados, aplicación de single bond universal, que es el que se utiliza en la mayoría de los estudios comparativos, frotando activamente, volatilizando el solvente, fotocurando, siempre con lámparas de alta gama, de al menos 800 a 1200 miliwatts por centímetro cuadrado, restaurando en un solo incremento, polimerizando por 20 segundos, sometiéndolos a acabado y pulido con discos que en este minuto no recuerdo, pero si no me equivoco eran de la marca TDB, y almacenadas en agua destilada por 72 horas, y donde se realizó una evaluación nuevamente visual e instrumental, visual por 3 observadores calibrados, y de manera instrumental a través de espectrofotómetro, y donde en la evaluación instrumental se comparó el delta E utilizando la fórmula CIELAB con diferencias significativas entre los grupos 1, 2 y 3. Y se hizo también una comparativa entre el grupo 1 y el grupo 2, y entre el grupo 1 y el grupo 3, con los cuales no hubo diferencias significativas como se ve en la tabla de la derecha arriba. Desde el punto de vista de la evaluación visual, casi el 78% de los dientes tuvieron una coincidencia de color aceptable. Ustedes pueden ver acá en la tabla de la derecha abajo, donde en el recuadro rojo se están comparando las dos resinas unicromáticas o monocromáticas, comparadas con Z250, y donde desde el punto de vista visual, subjetivo, se determinaron referencias respecto al match, si es que era muy bueno, no tan bueno, si es que era pobre, si es que efectivamente no había match entre las restauraciones. Y ustedes pueden ver ahí los resultados, los invito a ver con mucha más calma en, en la literatura que les voy a compartir. Desde el punto de vista de la importancia clínica, las resinas compuestas universales simplifican el proceso de la selección del color y son materiales prometedores para el uso diario en la práctica dental. ¿Okay? El grupo 1, que efectivamente era esta resina Z250, presentaba un 66.67 de coincidencia de color, considerado como aceptable, y los grupos de las resinas unicromáticas o monocromáticas eh, tenían coincidencias de color dentro de los límites aceptables, 76.67 para Omnicroma y 80% para Vitra Unique APS. Dentro de las resinas monocromáticas, acá están la mayoría de las que se encuentran hoy día en el mercado. Han probablemente irrumpido un par más desde su aparición en el mercado en el año 2020. En primer lugar está la Omnicroma de Tokuyama, está también la Vitra Unique de FPM, está Carisma Diamond One de Kulzer, de origen alemán, OptiShade de Kier, está Admira Fusion Extra de Boco, que también es una compañía alemana, Zenchroma, también alemana, y Essentia Universal de GC, con ciertas diferencias desde, por ejemplo, el relleno, en la cual la mayoría son nano híbridas, pero por ejemplo Zenchroma es una resina que es microhíbrida, y junto a Essentia Universal, que también es microhíbrida, entendemos de que las calidades de pulido no van a ser tan excelentes seguramente como las otras,
y donde dentro de su composición no solamente monomérica encontramos diferencias, sino que también en cuanto a sus rellenos, donde por ejemplo Omnicroma, Vitra Unique, entre otras, tienen refuerzo de circonio, que hace que tenga propiedades mecánicas y de pulido bastante mejores que otras resinas de la misma gama. Este es un estudio del 2022, donde se sometieron a prueba estas diferentes resinas monocromáticas a pruebas de dureza, de grado de conversión monomérica, resistencia flexural, etc. Como confeccionando 70 discos de 8 milímetros por 2 milímetros, en los cuales se analizaron el grado de conversión, la resistencia de dureza Vickers, tanto en la parte superior como en la parte inferior de estos discos, un poco haciendo el símil de la profundidad que puedan tener las cavidades, y donde también se sometieron a análisis con microscopía. Las muestras fueron pulidas con discos de acabado y pulido de la marca Visco bajo una ligera presión en condiciones húmedas, y se mantuvieron en agua destilada a 37 grados Celsius durante 15 días, y los análisis se realizaron no solamente a las 24 horas, sino que también a los 15 días, y voy a hacer el análisis acá principalmente de dos de las diferentes resinas monocromáticas que se estudiaron, principalmente Omnicroma por ser la primera y Vita Unique porque probablemente es la que nosotros tenemos más a mano en el mercado latinoamericano. Cabe recordar, y aquí un dato detalle en el fondo, pero que no es menor y que explica un poco de por qué, siendo Omnicroma de las pioneras en las resinas monocromáticas, al menos no se encuentra fácilmente en el mercado latinoamericano debido a su costo excesivo, donde conversando con distribuidores acá, al menos en Chile, mencionaban de que el precio de venta tiene que ser del orden de los 140, 150 dólares cada resina, lo cual para nuestros estándares la aleja bastante del uso que quizás le quisiéramos dar. Desconozco y espero que podamos entrar en comunicación posteriormente a través de redes sociales, vía mail, donde podamos conversar al respecto y me puedan contar quizás en otros mercados cuáles son los precios, o si es que en sus países se puede encontrar esta marca. Las 35 muestras, 5 de cada marca, fueron evaluadas, en este caso específico de la microdureza de Vickers, con 3 indentaciones aleatorias, con una fuerza de 40 casi 50 newton por gramo durante 15 segundos, tanto en la parte superior como en la inferior, vuelvo a repetir, simulando la profundidad que puede tener una restauración en base a la cavidad confeccionada, y luego de los almacenamientos por 24 y 15, obteniéndose resultados bastante buenos, como ustedes pueden ver, subrayado en color verde para Omnicroma y en color amarillo para Vita Unique, y donde ustedes pueden comparar de que de repente con otras marcas hay diferencias importantes desde el punto de vista de la dureza, y los invito a revisarla posteriormente, por supuesto. Desde el punto de vista del grado de conversión, aquí con un espectrofotómetro infrarrojo, se sometieron las muestras a 32 escaneos en un rango espectral que ustedes pueden ver ahí. Se midieron 5 muestras no fotocuradas y 5 muestras fotocuradas para cada una de las diferentes marcas. Las no fotocuradas se esparcieron sobre tiras de bromuro de potasio y se determinaron sus pics de absorbancia, que posteriormente fueron registrados con el espectrofotómetro infrarrojo, obteniéndose resultados nuevamente para cada una de las marcas, destacado en color verde nuevamente Omnicroma y color amarillo Vitra Unique, donde llama la atención que el grado de conversión que tiene Vitra Unique es bastante mayor que el que tiene Omnicroma, y donde la resina de la marca alemana Carisma presentó la media más alta.
y donde Zetachroma, también de la marca alemana, presentó los valores más bajos. También, como les decía, fueron analizados por microscopía los rellenos de estas diferentes marcas, nuevamente destacado en color amarillo las dos marcas que estamos comparando, donde se comprobó que efectivamente se cumple con lo que dice el fabricante desde el punto de vista de los tamaños de las partículas, de las nanoesferas incoloras que presentan estas resinas, 260 nanómetros de estas nanoesferas homogéneas, 200 nanómetros para la Vitra Unique de FGM, que es, por decirlo así, la partícula, digamos, importante y que es la que va a permitir el mimetizaje en base a la estructura dentaria circundante. Pruebas de FGM de su Vitra APS Unique con resultados de resistencia a la flexión y flexurales medidos en megapascales, totalmente sobre la norma ISO para los diferentes materiales de uso odontológico. Aquí ustedes pueden ver un poquito más de cerca las diferentes marcas, Omnichroma, Vitra Unique, Zenchroma, Carisma, Admira, Essentia, Simply, OptiShade, dependiendo del mercado en el cual se estén comercializando, cambia el nombre, y donde nos hemos centrado principalmente en Vitra Unique, básicamente por la cercanía a Latinoamérica, por estar producida en Brasil, y Omnichroma por ser la pionera. La tecnología cromática que ofrece Omnichroma de Tokuyama es básicamente por este relleno suprananoesférico de tamaño uniforme de dióxido de silicio y de dióxido de circonio, con un tamaño de 260 nanómetros, como veíamos en las imágenes que se obtuvieron del análisis con microscopía, y que tiene una excelente capacidad de combinación de colores cubriendo prácticamente todos los tonos de Vita Classical, como ustedes pueden ver en la imagen, donde en la parte superior se ven cavidades de 4 milímetros por 2 milímetros, con la resina antes de polimizar y posteriormente polimerizada. La marca siempre da sus recomendaciones, tanto para el sector posterior como el sector anterior, de cómo tienen que ser utilizados su producto. En este caso particular de Omnichroma, existe también en una Flow Bulk, y Omnichroma también ofrece la presencia de un bloqueador básicamente para enmascarar fondos oscuros, como puede ser, por ejemplo, cuando nos encontramos realizando un recambio de una amalgama, donde a todos nos ha pasado que vemos de que el fondo está totalmente grisáceo, oscurecido. Con este bloqueador vamos a efectivamente mimetizar este color y así vamos a ayudar al mimetizaje de las capas más superficiales que se vayan a utilizar con esta resina monocromática. Vitra Unique APS también es, como mencionábamos, esta resina monocromática, una resina compuesta de opacidad media, tipo body, con tecnología también de matriz resinosa y balanceado de cargas inorgánicas vitrocerámicas, óxido de circonio en este caso particular, con tamaños de partícula esférica homogénea de 200 nanómetros, que buscan este efecto óptico de mimetizaje en base a la estructura dental circundante, que tiene múltiples indicaciones, al igual que Omnichroma, tanto para restauraciones anteriores como posteriores, clases 3, clases 4, 1, 2 y clase 5, se pueden efectivamente para ambos utilizar para restauraciones tipo carillas, donde efectivamente los incrementos van a poder ser un poquito mayores. También con esta jeringa ustedes abarcan los 16 tonos de Vita Classical. También existe en consistencia Flow, pero aquí hay que hacer una aclaración de que Vitra Unique no es una resina bulk. He visto mucho en redes sociales y se pregunta siempre si efectivamente se pueden hacer incrementos de más de 2 milímetros y la respuesta es no, según lo que indica el fabricante.
No es una resina bulk, al menos no todavía. Y como ustedes ven en la fotografía, presenta un color bastante blanquecino que una vez fotopolimerizado se mimetiza en base al color del tejido circundante. ¿Por qué APS? Porque tiene una tecnología patentada por FGM, que es esta Advanced Polymerization System, que básicamente hace que por sus monómeros, por sus iniciadores, no sea tan reactiva a la luz del sillón o a la luz con la que se ilumina el consultorio, pudiendo tener un tiempo de trabajo mucho más largo. Hace un tiempo me tocó hacer una exposición sobre la resina en la Expo Dental de acá de Chile, y donde tuvimos la resina prácticamente 2 horas sometida a la luminosidad de la cual alumbraba el mesón donde trabajé, donde hice las demostraciones, y donde en 2 horas teníamos todavía potencial de trabajo para la resina. Esta resina también es BPA free en base a los estudios que se han hecho de la toxicidad que puede generar este bifenol, pese a que la literatura menciona de que tienen que ser cantidades bastante grandes, muy por sobre las que probablemente entregan la resina, pero de todas maneras por precaución todas estas resinas son BPA free, garantizando la seguridad y salud y permitiendo poder hacer un ahorro importante de stock de tubos de resina decompuesta, donde probablemente todos nos hemos visto afectados en alguna manera por la compra de kits, donde sabemos de que el 90-95% de los colores que vamos a utilizar son siempre A1, A2, A3, quizás de repente un A3.5, pero para casos muy específicos otros colores son de requerimiento, pero a todos nos ha pasado que se nos han vencido las restauraciones, y esto ha hecho incluso que marcas descontinúen ciertos productos, como por ejemplo Miris 2, al menos en Chile ya no se encuentra en el mercado porque básicamente la gente ya no lo compraba porque se le vencían las resinas o no le daban uso a muchas de las resinas que estaban presentes en el kit. En este caso, bueno, redondeando respecto a Vitra Unique, que mimetiza el color de las paredes de la cavidad, tanto desde colores bleach hasta el D4, teniendo muy presentes los colores del sustrato dentario respecto a lo que les mencionaba, respecto al opacante o al referenciador. En este caso, la marca no ofrece un blocker o un mimetizador, sino que aquí usted puede utilizar cualquier resina body de cualquier marca, de la que sea de su preferencia, y no va a tener ningún problema para utilizarla. Donde, por supuesto, hay que tener una buena técnica adhesiva con un frotamiento activo en dentina, no tan activo en esmalte, y donde al menos a mí me gusta mucho utilizar estos adhesivos incoloros, a diferencia de otros que son mucho más amarillos. Probablemente la interferencia que pueda tener en el color va a ser mucho menos influyente, valga la redundancia. Una buena polimerización, no solamente desde el tiempo, sino que también de la calidad de la lámpara que ustedes vayan a utilizar, sobre todo por lo expuesto por mi queridísimo doctor Bader hace un par de días respecto a que no solamente tenemos que lograr un grado de conversión monomérica en polímero amplio, alto, sino que también la calidad de estos polímeros que se obtienen. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha una resina que se ve bastante blanquecina. Una vez fotocurada por el tiempo que indica el fabricante, se obtiene un mimetizaje bastante importante, sobre todo si se encuentra, por ejemplo, en este caso de clases 1, con referencia de paredes en prácticamente la totalidad de la cavidad. Una buena técnica de pulido, por supuesto, va a entregar resultados mucho más estéticos. Algo importante y relacionado con las indicaciones que hace hincapié el fabricante es de que hay que tener cuidado con el fondo oscuro, sobre todo para las clases 4, donde la recomendación es en esta camada palatina, en esta concha palatina, si usted va a utilizar la técnica por layering technique, importante dar una referencia con un esmalte en palatino,
Posteriormente, si usted gusta, puede utilizar alguna dentina y utilizar la Vitra Unique en la camada más superficial, devolviendo el esmalte, teniendo resultados estéticos súper satisfactorios que vamos a comenzar a revisar en algunos casos clínicos. Como este, por ejemplo, donde reconocen nuevamente esta cavidad bastante oscurecida, un recambio de amalgama, donde en este caso pusimos una camada de dentina, en este caso fue Vitra APS. Posteriormente estamos poniendo el incremento de Vitra Unique polimerizada por al menos 20 segundos, dependiendo de la lámpara que ustedes utilicen, y donde obtenemos un resultado bastante satisfactorio, estético. Vuelvo a repetir, estos casos realizados por estudiantes de la Universidad Andrés Bello, en odontología restauradora, alumnos de cuarto año. Quise hacer esto para demostrarles de que la curva de aprendizaje no es muy grande, en manos quizás no tan entrenados los resultados pueden ser súper satisfactorios. Técnica de pulido, bastante simple, no de tantos pasos, y un resultado final bastante satisfactorio y un control de aproximadamente 5 o 6 meses donde podemos ver de que los resultados se mantienen satisfactorios. Este fue el primer caso que documentamos, donde también hubo un recambio en amalgama. En la segunda imagen ustedes pueden ver el incremento que se está agregando de Vitra Unique, un color bastante blanco de la resina. Ustedes pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda donde está puesto el incremento antes de ser polimerizado y posteriormente polimerizado. Para los más puristas dirán de que efectivamente hay una diferencia de color, pero si usted es de esas personas no tan puristas, no tan exigentes, puede ver de que hay un mimetizaje bastante importante y probablemente en base a la pregunta que yo les hacía anteriormente, el paciente probablemente no se va a dar cuenta y somos nosotros con ojos entrenados los que vemos efectivamente esta diferencia. Vemos a mano derecha el antes y el después, y como autocrítica, porque siempre hay que hablar y en ese sentido de las enseñanzas que uno hace de sus casos clínicos, aparte quizás de no haber marcado un poquito más en detalle la anatomía, creo que debiésemos haber utilizado una camada enmascaradora con alguna resina body para enmascarar esas tinciones más negruzcas, que finalmente, si ustedes agudizan un poquito la vista, se translucen a través de esta resina que, como ustedes comprenderán, tiene cierto grado de translucidez, pero que a grandes rasgos es una restauración estética y que el paciente estaba bastante conforme con el resultado final. En este caso, aquí sí utilizamos el bloqueador, en este caso una resina body, si no me equivoco, de la marca 3M, y posteriormente reconocerán esta imagen donde están algunos de los incrementos, utilizando esta layering technique para este molar, y donde ven que hay un incremento todavía en la Vitra Unique que no está polimerizado, y como pueden ver cambia ostensiblemente el color, y donde ven la restauración ya definitiva antes de pulir. Este es un caso que pueden encontrar en la página web de FGM, de la doctora Andrea Luisa y del doctor Felipe Pinto, donde utilizan en este caso Vitra Unique Flow para restauraciones clase 5, donde ustedes pueden ver resultados bastante satisfactorios desde el punto de vista estético, de la calidad de pulido, etc. En este caso, alumnos también de odontología restauradora, donde lamentablemente por un tema de repente de tiempo, no siempre podemos tener las mejores condiciones para el aislamiento absoluto, aquí apoyados por barrera gingival. Estamos agregando el incremento y posteriormente en las imágenes de abajo ustedes ven el incremento antes de polimerizar, y una vez polimerizado ya habiendo reconstruido ambas restauraciones de estas abstracciones en el premolar y en el molar. Acá también vemos una indicación bastante buena, a mi humilde parecer, muy bueno para cerrar chimeneas en implantología. Si tienen algún colega, amigo, familiar implantólogo, les recomiendo la utilización de esta resina unicromática o monocromática,
para cerrar estas chimeneas. En este caso ponemos en el fondo una capita de teflón. Posteriormente en la imagen de abajo a la izquierda ustedes pueden ver el incremento antes de polimerizar, y una vez polimerizado donde se logra un mimetizaje bastante bueno. En este caso era una corona cemento atornillada de circonio monolítico, donde creo que se logra un mimetizaje bastante bueno a ojos de dentista y del paciente ni hablar. Dentro de las consideraciones finales, creo que estas resinas monocromáticas, unicromáticas, universales o resinas camaleónicas, desde la mirada realizada no solamente a la literatura existente, sino que también a lo empírico, utilizándola ya por aproximadamente un año, puedo mencionarles de que es una alternativa totalmente válida para ser utilizada en el mercado odontológico, pudiendo ser muy útil para el día a día, sobre todo para quienes no desean invertir tanto tiempo o tantos recursos desde el punto de vista de las resinas a utilizar, eh, o para los que efectivamente no tienen ese tiempo debido a que trabajan en un megaprestador o trabajan en el servicio público, donde creo que puede ser de gran ayuda, sobre todo facilitando el tema de la elección del color, pero para los más exigentes, puede ser utilizada perfectamente desde el punto de vista de la técnica en capas, y donde podrán preguntarse algunos, bueno, pero si estoy utilizando esto con una capa, con un body para enmascarar y posteriormente utilizarla, ¿para qué voy a utilizar esta resina monocromática? Bueno, para esos más exigentes, desde el punto de vista de la elección del color para esmalte, no va a tener que perder tiempo en esa elección del color. Tienen, según los fabricantes, un concepto de una translucidez y opacidad universal que podría igualar el color de los dientes en diferentes situaciones clínicas, pero creo que un aspecto importante y desafío a mejorar respecto a estas resinas es la translucidez del material, crítico en el comportamiento óptico tanto de la dentina del esmalte y relacionado y muy de la mano con el relleno, donde mayores contenidos de relleno pueden influir en la dispersión óptica de este composite, básicamente por su confección, por este relleno esférico, homogéneo, con diferentes tamaños de partículas, que puede afectar el resultado final de las restauraciones. Agradezco a todos por la atención, agradezco nuevamente al comité organizador, un gusto haber podido participar nuevamente de un congreso a la UDIP, en este caso de manera online, pero esperemos ya prontamente el próximo año poder reunirnos de manera presencial y poder abrazarnos nuevamente. Gracias a todos los asistentes, gracias a todo el personal técnico que permite la realización y quedo atento por si hay alguna pregunta en relación a la charla. Aquí pueden encontrar mis redes sociales, mi mail, para que podamos entrar en contacto. Cualquier tip, ayuda que les pueda entregar, encantado de hacerlo a través de estas vías, y ahí ustedes pueden escanear la literatura que se compartió hoy día en esta presentación. Muchísimas gracias a todos.